Hablaremos esta noche de Henrik Ibsen, el tipo ese de las obras de teatro. Sí. Como todos sabemos, Ibsen nació en 1828 en Skien, en Noruega, y es el único noruego que uno conoce. Cada vez que se pregunta a alguien sobre un noruego, el tipo salta y dice Ibsen y pone cara de haber vivido en Noruega toda su vida. El pueblo de Skien estaba en la costa, lo cual en Noruega es casi inevitable, en una zona salvaje donde abundaban los lobos, la destrucción y la lepra, sin que yo acierte a pescar ninguna lógica en esta enumeración. Se me dirá, una enumeración no es necesariamente lógica, y responderé, quién sabe. El pueblo estaba en ruinas por un reciente incendio provocado por el descuido de una sirvienta a la que luego decapitaron, mitad para que aprendiese a no descuidarse. De todos modos, hay que decir que Skien no desentonaba con el resto del país. Ustedes saben que Noruega había sido poderosa en la Edad Media. Hemos aquí hablado algunas veces de Snorri Sturluson y de toda esa gente y de algunos reyes de Noruega. Pero desde 1536 era una provincia de Dinamarca y siguió siéndolo durante casi 3 siglos. Se había transformado en un país mísero y deprimido. Oslo se llamaba entonces Cristianía, era una ciudad danesa, y toda la cultura que allí se generaba tenía un origen danés. Tanto es así que en el siglo XIX el noruego fue más un dialecto provincial que un lenguaje oficial, y escribir en noruego era aislarse de Escandinavia, para no decir del mundo. Y hago notar que la primera universidad noruega data de 1813, cosa bastante curiosa en un país europeo. Bueno, Ibsen fue el mayor de 5 hijos de un comerciante que se llamaba Knud. Sus antepasados eran capitanes de barcos, cosa también casi imposible de evitar en Noruega. Cuando Henrik tenía 6 años, el padre se arruinó y entonces se hizo malhumorado y peleador y pedigüeño. Andaba siempre jeteando por ahí, ¿no? Y cuando no le daban, se ponía de mal humor y peleaba. Entonces, esta enumeración, pedigüeño, malhumorado y peleador, sí tiene un sentido lógico. No sé si me gustan las enumeraciones con sentido lógico. En este caso no solo es lógico, sino también cronológico. La madre había sido en su juventud una belleza, actriz frustrada, dice aquí. Ante el desastre económico del tipo, del marido, se deprimió y pasaba toda su vida encerrada jugando a las muñecas. Toda la familia se alimentaba solamente de papas. Papas para el desayuno, papas para la cena, papas para el almuerzo, sí, siempre papas. Ibsen era petizo y fulero. Es un buen comienzo para una biografía de Ibsen. Platero es blando y peludo. Ibsen era pequeño y feo. Juan Ramón Jiménez hubiera empezado la biografía de Ibsen diciendo esto. Parece que tenía una cabeza enorme, me refiero a Ibsen, no sé Juan Ramón Jiménez. Y tenía una cabeza enorme y unos ojos que aterraban. Esto, decían por ahí que, igual que Tolstoy, tenía una mirada que evocaba la imagen de un juez que sentenciaba a muerte, como si los jueces que fueran a condenar a muerte tuvieran una cara especial, lo cual permitiría a los abogados defensores recusar a los jueces que fueran parecidos a Ibsen. Después de una infancia humillante, enviaron al pobre Henrik a Grimstad, un pueblo de mar, como asistente de farmacéutico, mirá vos. Allí trabajó, se pagó estudios de medicina, que pronto abandonó. En realidad estaba fascinado con lecturas de Voltaire, de Shakespeare y de otro escritor mal copiado por nuestro copista de siempre, nuestra copista estrella. Solo y muerto de hambre, esta vez no pude adivinar, No pude adivinar. Solo y muerto de hambre, Ibsen empezó a escribir poesía
y obras de teatro. Sus primeras obras fueron Norma, La noche de San Juan, El féretro del guerrero. Nadie las publicó. Las consideraron triviales y, desde luego, tampoco las representaron. En aquel lugar, que no sé cuál era, ahí donde tenía la farmacia, bueno, en Greenstad, Puerto de Mar, ¿no? En aquel lugar, Ibsen conoció a Susana Forensen, una muchacha estudiosa, decidida y fea. Según Ibsen, tenía bonito pelo, así que imagínense. Cuando la vio, el escritor se enamoró y le escribió una carta. La carta decía que iría a verla a las 5 de la tarde y que si ella no lo atendía, bastaba con que, mejor dicho, si ella no le correspondía a su amor, sí, bastaba con que no estuviera cuando él la fuera a atender a las 5 de la tarde. Si ella lo recibía, él se iba a considerar aceptado. Está muy bien eso, ¿eh? Si estás, me doy por aceptado. Si no, por rechazado y me voy. Y todos ganamos tiempo y dinero. Ibsen llegó a la casa y lo atendió la criada. Pero él entró igual. Entró igual y se sentó y se quedó y se la voy a esperar. Y allí estuvo sentado casi un día entero, casi 24 horas. Y después de ese tiempo apareció la muchacha. Ibsen quedó sorprendido, la mina le dijo: el amor es prueba y la vuestra fue la paciencia. Al final, entonces, ¿para qué hizo todo ese circo de que yo no creo en eso? A los pocos minutos ya se estaban revolcando en las alfombras, ¿no? Yo me hubiera ido. Mucha paciencia, mucha paciencia. Y a los pocos meses se casaron. Un matrimonio más o menos fue, más funcional que cálido. Ibsen fracasaba en sus escritos y entonces trataba mal a su esposa. ¿Vio cómo son los...? ¿Por eso? Sí. ¿Por escribir mal? Dormían en camas separadas, pero ella lo sostenía como escritor. Ibsen en algún punto se puso a pintar, porque estaba desalentado con los resultados de la escritura, pero parece que pintaba muy mal. Susana un día le tiró todas las pinturas por la ventana y lo obligó a escribir todos los días bajo amenaza de abandonarlo. Entonces Ibsen, aterrado, continuó escribiendo, pero las cosas seguían sin funcionar bien, ¿eh? Ibsen estaba endeudado, acosado por acreedores, bebía mucho. Un día lo encontraron mamado en una zanja y parece que dio tanta lástima que se hizo una colecta comunal para ahorrar plata para enviarlo al poeta al extranjero, a la mitad para que se no jorobara más, ¿no? Entonces Ibsen fue con la mujer y con un hijo que habían tenido mientras nosotros hablábamos. Se llamaba Sigurd. ¿Cómo pasó todo esto? Tan lindo pelo, tan lindo pelo. Y fue a Roma. Allí las cosas cambiaron. Ya tuvo un primer éxito. En 1864 escribió Los pretendientes, vendió 15.000 ejemplares. Viajó a Dresde, ahí logró componer ya sus primeros ejemplares de grandes ramas en verso, y en 1867 ya las penurias de Ibsen habían terminado. Se hizo muy famoso, algunos consideraban que era el escritor más grande de la época. Estuvieron en Múnich, iba todos los días a tomar algo al café de ahí, el café del Gran Hotel, y era uno de los espectáculos de la ciudad ir a verlo a Ibsen. Se sentaba solo frente a un espejo para poder mirar al resto del salón y bebía litros de cerveza. Cuando entraba en el boliche, en la Múnich, todo el salón se ponía de pie, se sacaba el sombrero, nadie se atrevía a sentarse hasta que Ibsen lo hubiera hecho, y este hombre, que en sus obras pisoteaba las convenciones y predicaba las libertades de la vida bohemia, presentaba en realidad una estampa severa y ortodoxa, ¿no? Era muy vanidoso, tenía un espejo del lado de adentro de la copa del sombrero, bueno, para relojearse tanto en tanto, se miraba, qué sé yo, de acá, se escupía las cejas, yo qué sé. Llevaba guantes amarillos,
lentes de oro, bastón de nogal con contera de plata, siempre iba de impecable frac y le encantaba llevar condecoraciones. Era muy petitero. Sí, guantes amarillos. Claro, usamos zapatos con hebilla, medias amarillas del Petit Café. Bueno, aquí nuestra copista, fiel, copia Pepitero, extraordinario. De don Pepito. Le gustaban las condecoraciones, llegó a extremos vergonzosos para conseguirlas. Por ejemplo, llamaba a los distintos países de Europa y reclamaba medallas o distinciones que él creía merecer por ser buen escritor. Y las conseguía, y se las ponía y las llevaba a todas partes, ¿no? Incluso algunas jóvenes campesinas pensaban que era sacerdote por la cantidad de medallitas que llevaba y se arrodillaban para besarle la mano. Era muy cuidadoso en su aseo, disponía sus medias y sus calzoncillos en sus roperos de un modo especial, arreglaba él mismo estas prendas, solo permitía a un sirviente que le enhebrara la aguja, nada más. 2 horas tardaba para vestirse cada mañana. Si tenía que escribir, solo lo hacía con una camisa blanca recién planchada. Tráeme la camisa blanca recién planchada que voy a escribir Casa de Muñecas. No tenía amigos. Encontraba difícil la reciprocidad. Decía él, cuando uno mantiene una relación tan intensa con la obra de su vida, no puede tener amigos. Cuando uno invierte su capital en una vocación, no se puede dar ese lujo. Lo mismo le pasaba a Rousseau. Rousseau se peleaba con todos los escritores con los cuales tenía alguna relación. Cuando le hacían críticas malas a su obra, les mandaba incluso cartas con los peores insultos. Volvemos a Ibsen. Era muy tacaño, a pesar de ser muy rico, él y su familia. Vivían en unas habitaciones de porquería sin amueblar. Me atrevo a discutir esto. Yo he pasado por la ciudad de Sorrento, donde hay ahora no me acuerdo el hotel, pero si hiciera un poco de memoria seguramente me acordaría. Y un hotel muy cafísimo, Es un hotel de cuanti menos 1.500 euros por día. Y decía en la puerta, questa pensione ha escrito Enrico Ibsen, su obra Casa de Muñecas. Ahí escribió. Bien, así que no creo que se fueran unas habitaciones de porquería sin amueblar. Pero podría ser. Sí, no, además... Podría ser. Sí, ¿Por qué no pensar que en 1864 aquel hotel de Sorrento fuera un hotel humilde? Sí, claro. ¿Siempre fue un centro de veraneo Sorrento antes también? ¿En esa época lo era? No sé. No lo sé, quién sabe. La costa amalfitana, no sé si era un lugar de... No, bueno, los noruegos sí iban al sur. Llegabas? ¿En barco? Claro, sí, en barco. Únicamente en barco. Bien. Llevaba 2 libretitas negras, anotaba los gastos ahí, Ibsen. Y bueno, nunca lo ayudó mucho a su familia en Noruega, qué sé yo, dice acá que era miedoso. Tuvo una relación con una muchacha que lo había conocido y se asustó cuando el padre de ella los encontró juntos. Y claro, ¿cómo no se va a asustar? Dice que salió corriendo. ¿Qué quiere que haga? Bueno, es lo que hubiera hecho cualquier persona decente. Bueno, le tenía miedo a las alturas, como cualquiera. Las tormentas lo desesperaban, el peligro de granizo lo obsesionaba tanto que llegó a medir el tamaño de las piedras de hielo para ver si podían matar a un tipo, es lo que hacen todos. Sí, además... Todos que agarran una piedra en una mano y un huevo en la otra. Sí, para dice, comparar. mire, las piedras de granizo tienen el mismo tamaño que este huevo que tengo en la mano. Es más, no se distingue cuál es cuál, así Claro. puesto en la Adivinen cuál es una piedra y cuál es un huevo. Pero su mayor terror eran los perros. Un día le ladró uno y él salió corriendo, el perro lo mordió y
Y a partir de ese día no solo le tuvo miedo a los perros, sino también odio. Lo digo incluso para que muchas personas que leían a Ibsen hasta ahora dejen de hacerlo. Y Casa de Muñecas lo escribió, acá dice, 1879. Ahí aparecía la represión de las mujeres, y el rechazo de Nora, la protagonista, a seguir siendo una muñeca de su marido, ¿no? Y fue el momento de mayor éxito de Ibsen. Pero ese éxito le llevó a tener un desprecio por la humanidad que no conoció límites, ¿no? Andaba solo, decía que toda la existencia humana era un naufragio, odiaba las reuniones. Bueno, pero le gustaban las muchachas jovencitas y, según dicen, las necesitaba para escribir. Las seducía, las indagaba y las largaba. Las seducía para ver qué les pasaba. Y le servían de ideas, eran como ideas encarnadas para explorar en sus dramas, ¿no? Así conoció a Emilia Bardach, de 17 años, y luego de conocer su carácter diabólico durante un año, escribió El maestro de obras, donde la pobre Emilia quedó identificada con Hilde durante toda su vida. Hilde quedó, la verdadera quedó con el estigma de ser una mala mujer, porque el personaje ficticio lo era. No es que las minas eran malas, pero algunas tenían carácter tremendo y él las convertía en asesinas, etc., ¿no? Bueno. Durante los últimos años Ibsen escribía ya vigilado por su esposa y tuvo un ataque de apoplejía en el año 1900 y finalmente murió de mal humor, amenazando con su bastón a todo el que se le acercara. Fue el 29 de mayo de 1906. La última vez que se dirigió a alguien fue para decirle que le iba a encajar un bastonazo, y era el peluquero. Bueno, yo creo que cualquiera muere de mal humor. Claro, la idea de la muerte no es algo que te ponga bien. ¿Qué quiere, que esté de buen humor? Sí, si más o menos se entera. Ustedes conocen la mayoría de las obras que él ha escrito: El maestro contratista, Un enemigo del pueblo, Casa de Muñecas, Peer Gynt, Era Gabler, todas esas que son famosísimas, ¿no? Pero y a mí me parece que estos detalles que hemos contado no merecen ser tenidos en cuenta a la hora de recordarlo, porque malhumorados hay muchos. Tipos que no soportan la compañía ajena, también. Vanidosos también, y tipos que tienen mucha medallita también. Y se los perdonamos, así que cómo no perdonárselo a este, que además era un genio, ¿no? El teatro cambió mucho con él, fue el primero en comenzar con una exploración psicológica profunda de los personajes. De manera que recordémoslo por sus obras. Se lo dedicamos entonces a él mismo, a la mujer que lo amenazaba para que escribiera, y a las minitas que tuvieron que bancar el buchonaje, ¿no? Ahí estuvo mal el tipo, pero bueno. Y a todos ellos les dedicamos este vals sobre mujeres que seducen a un jovencito y después se van. Es al revés de lo que hacía Ibsen, que era un hombre que seducía jovencitas. En este caso no. Este es el vals de una mujer hecha y derecha que seduce a un joven pueblerino. Me besó y se fue.